Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a dar explicación al examen parcial número 3 de la fila B del curso de dinámica, dictado por el docente ingeniero Carguaricra Alca José Luis. Mi nombre es Lady Diana García Núñez. Este examen cuenta con 3 ejercicios. El primero de ellos nos pide hallar con los siguientes datos la masa de AC de 100 kilogramos, la masa de E 75 kilogramos, la masa de F 50 kilogramos. La longitud de AC es igual a 20 centímetros, la longitud de BD 30 centímetros y el P sub 0 es 50 newton. Ese gamma es 40, G es igual a 5 kilonewton sobre metro y el H es igual a 40 newton sobre segundo por metro. Se sabe que en un tiempo 0 es desplazado 6 milímetros hacia arriba y parte del reposo. Lo que nos pide determinar es la ecuación diferencial del sistema y las reacciones en el apoyo B cuando el tiempo sea en 3 segundos. Observamos que en la figura tenemos diferentes puntos que tomar. Por ello, lo primero que vamos a realizar es la descomposición de la figura. Y observamos ahí que en la parte A hay una tensión A, hay una fuerza E y el peso de la masa E, aparte del estático que es G 5 kN sobre metro. También podemos hallar que el peso de la barra es el peso de WC. También que hay una fuerza en C hacia la parte superior, hay una tensión en F, hay una tensión D y un peso F. Y el amortiguador es de 40. Las longitudes de los datos que nos dan en centímetros lo pasamos a metros. Por eso nos dice que es 0.20, 0.30 y 0.20. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es un análisis estático. Por la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0. Por eso tenemos que menos el peso en E menos la fuerza en E más la tensión en A es igual a 0. Calculando eso, nos va a dar que la tensión en D es igual a 50 por 9.81 y la tensión en B es igual a 490.5 newton. Ahora, vamos a hallar la sumatoria de momentos en el punto B, que nos va a dar igual a 0. Por eso, la tensión en A por la distancia, que es 0.20, menos 100 por 9.81 por 0.15, menos la tensión en D por la distancia de 0.30 va a ser igual a 0. Entonces, colocamos en la parte izquierda la tensión en A por 0.20 y en la parte derecha todos los cálculos. Hallamos que la tensión en A va a ser igual a 1471.5 newton. Entonces hallamos la deformación estática, que va a ser igual a 1471.5 menos 735.75 sobre 5 por 10 al cubo. Eso nos va a dar como resultado 1.472 por 10 a la menos 1. Después de eso, vamos a tener que calcular buscando otro gráfico con las fuerzas tanto superiores como inferiores. Y observamos ahí está que el ángulo de las perpendiculares, las semejanzas, vamos a hallar las semejanzas, el ángulo. Por ejemplo, en YA es igual a sobre 0.20 va a ser igual a Y sobre 0.15 y va a ser igual a YD sobre 0.30 y va a ser igual a
YE sobre 0.50. De la misma forma va a ser la primera derivada del ángulo y su segunda derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es dar forma a los pesos de las dos masas que tenemos tanto en F como en E, y lo vemos de la siguiente manera. Observamos que hay una tensión en A hacia la parte superior, una fuerza en E y un peso en E. Y al costado también observamos en F que hay una fuerza en F hacia la parte inferior, hay un peso en F, parte inferior, y una tensión en D en la parte superior. Ahora, lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y para ambos casos, y que nos da que la tensión en A menos la fuerza en E menos el peso en E va a ser igual a 75, la primera derivada de YA. Ahora solo reemplazamos la tensión en A es igual a 75, la primera derivada de YA más 5 por Dios al cubo por la deformación estática menos YA, y más 735.75. Calculando todo eso nos va a dar una ecuación en TA que es igual a 30 la primera derivada de YF más 2000 YF más 1471.75. Ahora de la misma manera vamos a hallar en el otro gráfico la tensión D menos el peso de F más FC es igual a 50 la primera derivada de YD. Igual calculamos la ecuación que nos va a dar como resultado que es 30 la primera derivada de YF más 24 YF más 490.5. Ahora lo que tenemos que hacer es en la barra, en la longitud de la barra vamos a hallar las fuerzas y las ecuaciones correspondientes para hallar o sacar nuestra ecuación diferencial. Ahora tenemos que el 50 seno de 0.628t por 0.50 menos 9.81 por 0.15 por 100 menos la tensión en D por 0.30 más la tensión en D por 0.30 más la tensión en A por 0.20 va a ser igual a ¿qué? A un doceavo por 100 por 0.7 al cuadrado más 100 por 0.15 al cuadrado por la segunda derivada de YF entre 0.15. Lo que tenemos en la parte de la igualdad sabemos que es la inercia de la barra. Ahora, una vez hecha, teniendo la ecuación, solo reemplazamos algunos datos que nos piden o que tenemos ya calculados. Por eso nos va a dar como resultado que 25 seno de 0.628t va a ser igual a 12.667 la primera derivada de YF más 7.2 la primera derivada de YF más 400 YF. Eso va a ser nuestra ecuación diferencial y de ahí vamos a partir para calcular tanto en el segundo 0 como en el tiempo 3. Ahora, de la ecuación diferencial anterior tenemos que M es igual a 12.667, C es igual a 7.2, el K es 400, el P sub 0 es 25 y el ángulo tenemos de 0.628. Ahora calculamos WD, que es igual a la raíz cuadrada de K sobre M menos C sobre 2M, todo esto elevado al cuadrado, que nos da un resultado de 5.612. Ahora calculamos alfa, que es igual a C sobre 2M, y esto va a ser igual a 0.284. Ahora calculamos el C crítico, que el C crítico es igual a 2M por WD y 2 por
M, que es 12.667, y WD ya calculado anteriormente, que es 5.612, nos da un resultado que el C es menor que el C crítico, y eso quiere decir que es un subamortiguado. Ahora calculamos el tiempo en el segundo 0 y cuando la posición está a 0.006. Eso nos dan como dato. Por eso tenemos nuestra ecuación: y es igual a y sub 0 e elevado a la menos alfa t seno de WD más el ángulo más p sub 0 sobre la raíz cuadrada de k menos m el ángulo al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado más c por el ángulo, todo eso elevado al cuadrado por seno del ángulo t menos el arco tangente de cn sobre k menos m el ángulo elevado al cuadrado. Reemplazando en toda esa ecuación, nos da como resultado que y sub 0 seno de el ángulo es igual a 0.005. Ahora, seguimos calculando en el segundo 0, pero en una velocidad de 0. Ahora tenemos la derivada de y, la primera derivada. Y eliminamos la última parte porque eso es 0, y entonces vamos a hacer que toda esa ecuación que vemos ahí nos da como resultado que y sub 0 coseno de 0 coseno del ángulo es igual a 0.011, y de ahí podemos sacar que y sub 0 es igual a menos 0.427 y el ángulo es igual a menos 0.012. Ahora, como nos piden calcular en el segundo 3, vamos a hallar en el segundo 3 la posición, y la posición en el tiempo 3, toda esa es la ecuación, y obtenemos que m es igual a 12.667, c es igual a 7.2, el k es igual a 400, el p sub 0 es igual a 25, el ángulo es igual a 0.628, el alfa es igual a 0.284, el WD es igual a 5.612 y el C es igual a 7.2. Entonces, teniendo todos esos datos, reemplazamos que y en el segundo 3 nos va a dar como resultado 0.102. De la misma forma hallamos para la velocidad en el segundo 3. Derivamos la posición y nos da como resultado que es menos 0.062. Igualmente hacemos para la aceleración, derivamos la velocidad con respecto al tiempo y nos da toda esa fórmula y reemplazamos nada más, y nos da como resultado que la aceleración en el segundo 3 va a ser igual a menos 0.067. Ahora, como ya hallamos la primera respuesta, vamos a hallar la segunda, que nos pide hallar las reacciones. Ahora, las reacciones va a ser de Bx es igual a 0. Donde la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 en el tiempo 3. Ahora nos da que menos BY más la tensión en A más el peso más la tensión en D es igual a la fuerza. Entonces, solo reemplazamos con todos los datos calculados anteriormente y nos da que menos BY es igual a menos 2686.174. Como los signos se eliminan, nos da como resultado que BY es igual a 2686.174 newton. Es allí donde ya terminamos la resolución del primer problema.
Ahora, el segundo problema que nos pide hallar. Se tiene un cilindro, como se muestra en la figura 2, con una inercia de 1/2 de la masa en el centro de gravedad por el radio al cuadrado. Y los siguientes datos. La masa en G es igual a 10 kilos, D es igual a 100 centímetros, A es igual a 3 kilonewton-metro, B es igual a 400, que es el amortiguador, C es igual a 20. Y para factibilidad de los cálculos, el piso es listo. Como podemos ver en la figura, está inclinado el plano, así que podemos decir que está un poco difícil, pero en realidad no lo es. ¿Y qué nos pide hallar? La ecuación diferencial del sistema, la ecuación angular cuando el tiempo es 3 y sabiendo que en el tiempo 0 el desplazamiento es de 6 milímetros, es decir, 0.006 metros, y partiendo desde su centro de gravedad. Ahora, vamos a realizar un análisis estático a la figura y observamos que nos va a dar de la siguiente forma, donde la sumatoria de momentos en E va a ser igual a 0, entonces la deformación estática por 3 por 10 al cubo por 1 va a ser igual a 9.81 seno de 20 por 0.5, donde la deformación estática me va a dar igual a 5.592 por 10 a la menos 3. En la figura del lado derecho observamos las equivalencias. Entonces, donde el ángulo, la tangente del ángulo va a ser en ángulos pequeños, donde el ángulo va a ser igual a x sobre 0.5 es igual a 2x sobre 1. Entonces, derivando nos va a salir de la misma manera que la derivada de x sobre 0.5 va a ser igual a 2 veces x, la primera derivada. Y de la misma forma la aceleración. Ahora, una vez hecho el análisis estático, también realizamos el análisis dinámico, como observamos en la figura. Y ahí sacamos que la sumatoria de momentos en F es igual a la inercia por el ángulo. Entonces, 98.1 seno de 20 por 0.5 menos 400, la primera derivada de x por 0.50 menos 3 por 10 al cubo por la deformación estática más 2x es igual a 1/2 por 10 por 0.5 al cuadrado más 10 por 0.5 al cuadrado. Todo eso multiplicado por la segunda derivada de x sobre 0.5. Resolviendo todo eso, nos sale la ecuación diferencial, que es igual a 0, es igual a 7.5 la primera derivada de x, más 200x la primera derivada, más 6000x. De la ecuación diferencial sacamos el WD, que nos va a dar igual a 24.944. Calculamos el C crítico, que va a ser igual a 2m por WD, que esto es igual a 2 por 7.5 por 24.944. Entonces, obtenemos que el C es menor que el C crítico. Ahora, hallamos el alfa. El alfa es igual a C sobre 2m, que nos va a salir igual a 400. Entonces, como ya tenemos todos los datos, tanto M, C y K, que M es igual a 7.5, C es igual a 200 y K es igual a 600, y el WD y el alfa, vamos a poder hallar con tranquilidad en el tiempo, en el segundo 0, a velocidad a la posición y velocidad correspondiente. Por eso hallamos que en el segundo 0 la posición es igual a menos 0.006. ¿Por qué? Porque en el problema nos dice que esta se ha desplazado 6 milímetros hacia abajo, por eso le colocamos negativo. Entonces la ecuación diferencial, su ecuación es x es igual a x sub 0 e a la menos alfa por alfa t seno de WD más el ángulo. Entonces tenemos la primera ecuación.
Ahora vamos a hallar la velocidad que es igual a 0 en el tiempo 0. Y igualmente derivamos la posición que nos da esa ecuación y nos bota una segunda ecuación que es x sub 0 coseno del ángulo es igual a menos 0.096. Ahora igualamos las dos ecuaciones que nos da la tangente del ángulo es igual a 6.25 por 10 a la menos 2, donde el ángulo va a ser igual a 0.062 y x sub 0 es igual a menos 0.097. Ahora vamos a hallar en el tiempo 3 segundos. En el tiempo 3 segundos sabemos que la aceleración va a ser igual a 0 porque el ángulo alfa va a ser igual a la segunda derivada, la aceleración de x sobre el radio, y la aceleración de x es igual a 0, entonces sobre el radio que es 0.5 nos da como resultado 0. Entonces tenemos todos los resultados que nos piden el problema. Ahora, el tercer problema nos dice: se tiene la siguiente figura con los siguientes datos, donde MD es igual a 12 kilos, la masa del cilindro es de 8, la longitud de AB es de 100 centímetros, E es igual a 1.6 kilonewton sobre metro. Y lo que nos pide hallar es la ecuación diferencial, pero ojo, por el método energético, no es como lo calculado anteriormente, pero casi similar a la tensión de la cuerda en A cuando el tiempo sea 3 y el tiempo cuando es 0, su desplazamiento es de 0 metros hacia abajo y parte del reposo. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre para saber más o menos cómo está ubicado todo este gráfico, ¿no? y para poder entenderlo. Y ahí observamos lo siguiente, que el ángulo va a ser igual a y sobre r es igual a 2 veces y sobre 2r. Esto tiene equivalencia, entonces donde w va a ser igual a la primera derivada de y sobre r y el ángulo va a ser la segunda derivada de y sobre r. Ahora vamos a realizar un análisis estático del circulito, de la masa en sí, donde la sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0, por eso va a ser 0 es igual a 0.5 por 20 menos 1 por 1.8 por 10 al cubo por la deformación estática, donde obtenemos que la deformación estática es igual a 0.0613. Como nos pidieron ayer por el método energético, sabemos que el método energético es igual a la energía, es igual a la energía centrípeta más la energía gravitatoria más a la energía estática. Ahora resolvemos todo eso, que es 1/2 de la masa de T por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la inercia en C por el peso en C al cuadrado más la masa en C por la gravedad por la altura D más 1/2 de K, la constante K, por la deformación estática más Y elevado al cuadrado, que va a ser igual a K, que es constante. Y eso nos va a dar como resultado en la última parte observamos que nos da 20 la segunda derivada de y por la primera derivada de y más 4 veces la segunda derivada de y por la primera derivada de y menos 1196.2 la primera derivada de y más 196.16 más 3200y, todo eso por la primera derivada de y es igual a 0, donde vemos que la primera derivada se repite en cada uno de los términos, lo eliminamos. Y por eso vamos a hallar la respuesta A, donde nos dice que 24y de la segunda derivada más 3200y es igual a 0. Entonces tenemos que m es igual a 24, k es igual a 3200, hallamos wn, que va a ser igual a la raíz cuadrada de k sobre m, que nos da como resultado 15.547.
Entonces, el tiempo cuando es 0 y la posición va a ser menos 0.006. Tenemos que y es igual a, la ecuación es igual a y sobre ym seno de WNT más el ángulo. Entonces, sabemos que menos 0.006 es igual a ym seno del ángulo. Entonces, la primera derivada va a ser igual a 0 igual a ym coseno del ángulo, donde el ángulo es igual a pi medios. Entonces reemplazamos y nos va a dar igual a que ym es igual a menos 0.006. Como ya hallamos ym, podemos reemplazar en el segundo 3. Ahora reemplazamos nada más la posición, que nos va a dar igual a 0.006. La primera derivada en el tiempo 3 nos va a dar un resultado de menos 0.0058 y la segunda derivada en el tiempo 3 nos va a dar un resultado de menos 0.7972. Ahora, como también nos pide hallar la tensión de la cuerda, hallamos la sumatoria en y, que va a ser igual a la masa de T por la segunda derivada de y. Ahora sabemos que el peso de T menos la tensión en A va a ser igual a la masa de T por la segunda derivada de Y menos F. Reemplazando nos sale que 20 por 9.81 menos la tensión en A es igual a 20 la primera derivada de Y, la segunda derivada de Y menos 1.6 por 10 al cubo por 0.0613 más 2 veces Y. Reemplazando y calculando todo, vamos a hallar la tensión en A, que va a ser igual a 399.474 newton. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.